Muy bien, ahora dejamos lo que es transferencia de calor y pasamos a la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel microscópico. Es decir, aquí vamos a, como por ahí mencionamos un poquito antes, vamos a tratar de ver las condiciones iniciales y finales de los procesos, ¿verdad? Y simplemente lo demás, el calor y trabajo mecánico, lo calculamos a partir de esas condiciones. Y aquí entonces a nivel macroscópico se está refiriendo a que vamos a poner atención a lo que es temperatura, volumen, presión, etcétera, de las sustancias que están en nuestro sistema. Bueno, vamos a ver, aquí dice, en termodinámica se dice que un sistema, es importante aquí también esto, lo que es definir el sistema. Por ahí habíamos hablado en otros como el concepto de calor de sistema, pero no hablamos exactamente de lo que es. Bueno, aquí en termodinámica primero que nada el sistema tiene que estarse en un estado en equilibrio termodinámico y es capaz de cambiar experimentar espontáneamente algún cambio en estado o proceso termodinámico cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno. Bueno, entonces proceso termodinámico por condiciones de contorno es lo que hay que ir estado checando. Por acá tenemos más definiciones. Esto también ya habíamos hablado del principio de ley cero, que si se pone un objeto en cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Bueno, es expresado de otra forma, pero básicamente aquí nos hablan de equilibrio termodinámico, ¿verdad? Cuando se alcanzan las mismas temperaturas. Si no están en estado de equilibrio termodinámico, pues va a haber una transferencia de calor. Y uno de los conceptos también más importantes y que ustedes también ya conocen es el principio de conservación de la energía. Así como hay un principio de conservación de la masa, también tenemos un principio de conservación de la energía, que básicamente lo podemos resumir en esta frase que dice que la energía no se crea ni se destruye. Y esto es lo que prácticamente menciona la primera ley termodinámica, es el principio de la conservación de la energía. Y también menciona que la energía es una propiedad termodinámica, es decir, que un cuerpo, simplemente por ser un cuerpo, por estar en alguna parte ubicado, por tener cierta temperatura o algo, va a tener una energía, y esa energía tendría que, a pesar de que tiene que no se puede crear ni destruir, se conserva. El ejemplo unos ejemplos más característicos es, por ejemplo, cuando cae una roca. Aquí se compara la energía potencial con respecto a la energía cinética. Si inicialmente la roca está en reposo, está arriba en esta barranca, en este desfiladero, entonces tenemos una diferente posición con respecto a la gravedad. Entonces aquí en esta posición tenemos una cierta energía potencial, vamos a suponer que son 10 unidades, mientras que aquí en lo que es el nivel del mar, por decirlo así, si agarramos como energía potencial 0 aquí, entonces aquí tendría 0 unidades de energía potencial. Si nosotros dejamos caer la roca, entonces aquí está el reposo, la energía cinética 0, pero cuando la dejamos caer, después de que ha transcurrido 3 unidades de energía potencial, es decir, a lo mejor 3 metros, entonces la energía cinética se incrementa en 3 unidades, y tenemos aquí la sumatoria, son 10 más 0 son 10, y acá tenemos también energía potencial 7 más energía cinética 3, también nos da 10, es decir, tenemos 10 unidades de energía. En ambos casos no se ha destruido ni creado nada. Entonces vamos a ver lo de la primera ley de termodinámica, ahora sí que en otra taza de café. De hecho, esta primera ley de termodinámica ya lo habíamos aplicado en la conservación de energía, por ejemplo, cuando hicimos los primeros ejercicios, aquello del objeto en el espacio, donde vimos lo de trabajo y energía cinética, o bien el de las manzanas, también de energía potencial y trabajo. Ahí aplicamos esta primera ley de la termodinámica o el principio de conservación de la energía. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito lo del enfriamiento de la taza, pero con este concepto de la primera ley, y suponemos que tenemos una taza de 40 grados Celsius.
y tenemos una temperatura del aire que esté a 20 grados Celsius. Entonces lo que vamos a hacer es, de hecho ya lo habíamos hecho, pero vamos a calcular la energía o el calor que se transfiere a la masa de aire, a la masa de aire, y ver sobre todo qué tanta variación va a tener en el aire. No platicamos de eso, pero lo dimos de por hecho, de que esa transferencia de calor va al calor, la taza del café inicialmente tiene una energía interna que le permite al café a estar a 40 grados Celsius, es decir, esa energía interna tiene que ver con el movimiento de las moléculas. ¿Se acuerdan que vimos también al inicio de lo de transferencia de calor? Vimos eso. Entonces esa energía interna se va a convertir entonces en calor, se va a transferir al aire, y entonces la energía interna del aire debe de incrementarse. Esta disminuye y esta se debe incrementar. Entonces tenemos otros datos, por ejemplo, la masa del café, 250 gramos, el coeficiente del café, que sería prácticamente el coeficiente del agua, y tenemos aquí otro dato nuevo, que es el coeficiente, no es coeficiente, este es calor específico del café y calor específico del aire. En este caso el calor específico es más bajo que el del agua o el del café. También tenemos otro dato, que es la densidad del aire, y suponemos un volumen de 1000 metros cúbicos. Realmente el aire que está alrededor de la taza es una cantidad inmensa de aire, pero esto nos va a servir también para ver otro concepto de lo que es termodinámica y sobre todo transferencia de calor. Bueno, vamos a resolver esto. Ya sabemos cómo se resuelve, particularmente la primera parte, que es la del café. Básicamente esta es la formulita que hemos manejado, y vamos a ponerle un subíndice de C para ver que estos datos son de los del café. Entonces nos dice que el enfriamiento del café está dado por la masa del café, por el coeficiente por el calor específico del café y por el gradiente de temperatura del café. Entonces el café tenemos de 40 a 20, se va a enfriar desde 40 grados va a estar, y se va a enfriar hasta 20. Entonces el gradiente delta T va a ser 20 Celsius, y los demás datos ya lo tenemos. Entonces hacemos sustituimos los valores en esta ecuacioncita, y tenemos que el calor que es transferido del café hacia el aire son 20.930 julios, casi 21.000 julios. Entonces aquí lo que vamos a encontrar, o vamos a aplicar el principio de la conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica, y vamos a igualar esto. Entonces básicamente el calor de enfriamiento de este café va a ser el calor que va a calentar el aire, pero vamos a ver qué tanto lo calienta. Vamos a sustituir estos valores. Primero que nada tenemos un volumen, pero no tenemos la masa, pero con la densidad aquí tenemos, con estos dos, densidad y volumen, tenemos la masa. Aquí, bueno, aquí hacemos la ecuación, que ya la conocemos, es la misma, nomás que aquí con un subíndice A, indicando que es el aire. Y tenemos aquí entonces también aquí en este caso lo que no tenemos es la temperatura final del aire. Tenemos la temperatura inicial, que son los 20 Celsius, pero no tenemos la final, y es lo que queremos calcular. Entonces para esto vamos a despejar este TA2, y entonces el calor está de este lado de la ecuación. La masa por el calor específico está multiplicando, la pasamos dividiendo, y finalmente el T-1 está restando, pasaría sumando hacia acá. Entonces tenemos que la temperatura del aire 2 es igual al calor que nos da el café sobre la masa del aire por el calor específico del aire, más, este es un más, por la temperatura inicial del aire. Entonces hacemos el cálculo. El calor, obviamente va a ser este mismo resultado. Lo ponemos aquí, y los 1200 son la masa del aire, 1214 es el calor específico del aire, y los 20, y nos da una temperatura final de 20.01 Celsius. Bueno, este ejemplo lo hice
A propósito, para ver que prácticamente, bueno, y como lo veríamos en la realidad, la taza del café que se enfría de 40 a 20 grados centígrados, pues obviamente no va a influir sobre la temperatura del aire, porque el aire es tiene una masa realmente muy grande, entonces no tienen realmente ninguna influencia. Entonces, aquí es donde entra el concepto de sumidero de calor. Sumidero de calor, que es un cuerpo muy grande donde otros cuerpos, otros sistemas se van a enfriar y prácticamente no van a influir en su temperatura. Esto es cuando del sistema pasa hacia el entorno, pero también tenemos una fuente de calor cuando ocurre lo contrario. Por ejemplo, si este café, en vez de tenerlo en una habitación del aire, lo tendríamos en una habitación, pero en un desierto muy, muy caliente, en una ciudad muy caliente, donde tenemos una temperatura, no sé, de 50 grados Celsius, ¿verdad? Que en algunas partes sí llega a tener esos 50 Celsius. Entonces realmente lo que va a pasar es que ese café se va a calentar, no se va a enfriar, y va a obtener esa temperatura de 50 Celsius. Entonces en este caso hablamos de una fuente de calor y sumidero de calor. Entonces esto es importante, por ejemplo, para tenerlo en consideración para los sistemas de refrigeración, máquinas térmicas, etcétera. Pero de todas maneras aquí también hemos visto que hemos aplicado la ley de el principio de la conservación de energía, o primera ley de la termodinámica. Vamos a ver cómo andamos. Ya tenemos 11 minutos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, y en el otro video vemos lo que es la segunda ley de la termodinámica.